A lo largo de la historia literaria y filosófica de España, pocas figuras han logrado encarnar con tanta transparencia el diálogo entre el ser humano y su tiempo, como lo hizo Antonio Machado. Su obra poética, ensayística y en ocasiones filosófica nos ofrece un testimonio profundo de la condición humana en relación con la memoria, la conciencia, el tiempo y el paisaje. Así, la filosofía de Machado emerge como una exploración íntima de la identidad, del fluir de la vida y de la búsqueda perpetua de lo que él denominó el hombre que va siempre con nosotros. Antonio Machado nació en Sevilla en 1875 y pasó gran parte de su infancia en contacto con intelectuales de la institución libre de enseñanza. Este ambiente cultural y pedagógico influyó poderosamente en su concepción del mundo y de la educación, cuyos ecos se verían reflejados más tarde en sus escritos, especialmente en la figura de su alter ego literario, Juan de Mairena. Si bien Machado no fue un filósofo profesional, su poesía y su prosa se hallan atravesados por una honda reflexión sobre la existencia y marcados por el mundo de la filosofía. Para aproximarnos a su pensamiento filosófico, conviene situarlo en el contexto de la generación del 98. Este grupo, conmocionado por la crisis nacional que siguió al desastre de 1898 en España, con las pérdidas de las colonias, buscó formas de regeneración espiritual y cultural para España. En el caso de Machado, la reflexión sobre el ser y la temporalidad se ligó de manera intrínseca al estudio de la identidad colectiva e individual. En su poesía se entrelaza el sentir del yo con la preocupación por el destino de la comunidad. Uno de los temas recurrentes en Machado es la percepción del tiempo como un fluir que envuelve y transforma a la persona. Sus versos abundan en referencias al camino y al discurrir de la vida. Uno de los pasajes más emblemáticos lo encontramos en Campos de Castilla, cuando el poeta escribe: caminante no hay camino, se hace camino al andar se hace el camino, y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Este célebre poema condensa la visión machadiana de que la vida se construye día a día en cada paso y que no existe un destino prefijado. El énfasis no recae en la meta, sino en la propia experiencia del caminar que se forja a través de la conciencia del presente. Machado nos invita a mirar hacia adentro y a reflexionar sobre cómo el tiempo, como río que fluye, arrastra las vivencias y nos obliga a reencontrarnos con nosotros mismos en cada instante. En esta conciencia del fluir se adivina una dimensión existencialista. Machado subraya la necesidad de vivir cada instante con plenitud, pues el pasado es irrevocable y el futuro incierto. De ahí que en sus proverbios y cantares se halle un aforismo decisivo para la comprensión de su filosofía. Dijiste media verdad, dirán que mientes dos veces si dices la otra mitad. Si bien no alude directamente al tiempo, sí revela el interés de Machado por la fragmentación de la verdad y la imposibilidad de aprenderla en su totalidad. La verdad, como la vida, se construye de forma discontinua y dinámica. Ninguna afirmación puede encerrar completamente la realidad, así como el agua de un río no puede nunca aprisionarse de forma definitiva. La reflexión sobre el ser en Machado se plasma también en el diálogo constante entre el yo y su memoria. El poeta desarrolla la idea de que somos lo que recordamos y a la vez que habitamos un espacio interior que se configura a través del lenguaje y la reflexión. En el libro Soledades, especialmente en su primera edición, la de 1903, la introspección y el viaje interior aparecen como hilos conductores. Un ejemplo elocuente lo vemos en el poema Retrato, donde afirma: y cuando llegue el día del último viaje y esté al partir la nave que nunca ha de tornar,
Me encontraréis a bordo ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la mar. La metáfora del último viaje es la de la muerte, pero también la de la conciencia que se enfrenta al futuro desconocido. El yo poético se perfila como un viajero que a la hora de partir apenas lleva consigo el bagaje de sus vivencias más esenciales. La sencillez de ese equipaje sugiere que la auténtica esencia del ser no consiste en posesiones materiales o en etiquetas externas, sino en la interioridad despojada y en los recuerdos más profundos. Machado explora esta interioridad a través de la figura del otro yo o de la conciencia dialogada. En su obra Juan de Mairena, personaje inventado y maestro imaginario, reflexiona. El hombre no es sino un diálogo entre el yo que cree ser y los otros yoes que pueblan su interior. Aquí la visión de la identidad trasciende la noción de un ego sólido y unitario, más bien se configura como un conjunto de voces internas que discuten y aportan matices distintos de la realidad, lo que sugiere una naturaleza múltiple y fluida del ser. Otro aspecto esencial de la filosofía de Machado se manifiesta en su contemplación del paisaje, en especial el de Castilla. La tierra castellana, con sus horizontes abiertos y sobrios, se convierte en símbolo de la condición humana. No es sólo un decorado, sino un espejo donde el poeta contempla la aridez, la sobriedad y la fuerza de una existencia expuesta a la intemperie del tiempo. En Campos de Castilla abundan paisajes que subrayan esta íntima conexión con la tierra. Por ejemplo, en orillas del Duero se percibe cómo el paisaje encarna el discurrir histórico y la memoria colectiva. Afirma "Oh Duero, tu agua corre y correrá aunque muera". El río Duero es testigo del paso del tiempo y de las gentes, al tiempo que simboliza la persistencia de la vida ante la finitud individual. En esta imagen, Machado revela que, aunque el ser humano perezca, la corriente de la existencia sigue su curso como un proceso continuo que trasciende la experiencia personal. El uso de la metáfora del paisaje conecta con una postura trascendente, aunque no necesariamente religiosa, en el sentido ortodoxo. Machado no se adhiere a un dogma explícito, pero su poesía sugiere un anhelo que trasciende en la continuidad de la naturaleza y en la comunión con la tierra. En uno de sus proverbios y cantares escribe: yo amo a Jesús, que nos dijo: cielo y tierra pasarán, cuando cielo y tierra pasen, ¿sabéis a dónde irán? Estas líneas remiten a la noción cristiana de la finitud del mundo material, pero también abren la puerta a la interrogación metafísica. Para Machado, el amor a la figura de Cristo no implica la adopción de una dogmática eclesiástica, sino una inclinación poética y humanística hacia valores como la compasión, la caridad y la esperanza de un más allá que en el mejor de los casos se atisba en nuestra conciencia y en el fluir de la vida. En la obra de Machado se percibe una tensión constante entre la racionalidad filosófica, heredera de la tradición ilustrada, y la sensibilidad poética. Él mismo advierte que la poesía es una vía legítima de acceso a la verdad, aunque matizada por la subjetividad. En Juan de Mairena expresa: la verdad es lo que es y sigue siendo verdad, aunque se piense al revés. Este aforismo subraya que la verdad objetiva no deja de serlo, con independencia del modo en que la concibamos. Sin embargo, Machado reconoce que nuestro acceso a esta verdad está mediado por nuestra experiencia personal, por nuestras emociones y por nuestro lenguaje poético. De ahí que él proponga una suerte de razón poética complementaria a la razón discursiva. La poesía, al simbolizar lo inefable y lo inasible, permite al ser humano aproximarse a un conocimiento de la realidad que la lógica por sí sola no puede alcanzar. En este sentido, coincide en ciertos aspectos con la fenomenología y con la tradición mística española, aunque sin escribirse formalmente a ellas. La razón vital que enarbola Machado
se asienta en la vivencia, en la experiencia y en la intuición de que el individuo no puede fragmentar su ser en compartimentos estancos en cuerpo, en mente y en espíritu. La filosofía es, por tanto, integradora y atenta a la autenticidad de la experiencia humana. Una de las expresiones más conocidas de la filosofía de Machado es la del hombre que siempre va con nosotros. Se refiere a esa parte profunda de nuestro ser que nos acompaña a lo largo de la vida y que en ocasiones ignoramos o desconocemos. Este otro interior se nutre de recuerdos, deseos, temores y anhelos. El poeta reflexiona en Juan de Mairena con lo siguiente: todos llevamos dentro un hombre que desconocemos, es el que somos, de verdad. Con estas palabras, Machado revela la concepción de un sujeto escindido entre la máscara social o la identidad aparente y el auténtico ser que pugna por revelarse en la introspección. Es un planteamiento cercano a la idea del inconsciente, aunque no procede directamente del psicoanálisis freudiano. Más bien, indica la intuición de que la verdad de uno mismo se descubre en la medida en que la vida cotidiana va dejando aflorar impulsos y pensamientos que escapan al control del yo consciente. Esta llamada a la introspección y al autoconocimiento enlaza con la tradición filosófica griega del conócete a ti mismo, si bien en Machado siempre subyace la sospecha de que ese conocimiento es, en última instancia, inalcanzable en su totalidad. El otro yo, o el hombre que va con nosotros, es un compañero de viaje misterioso, cuya voz se escucha en la poesía, en el silencio de la contemplación y en la soledad reflexiva. Aunque a menudo se incide en el tono intimista de Machado, no debe olvidarse su dimensión social y ética. El poeta experimentó de cerca las transformaciones políticas y culturales de su época, vivió la Segunda República Española y el inicio de la Guerra Civil, y siempre mantuvo un compromiso con la dignidad humana y la libertad. En Campos de Castilla, el poema A orillas del Duero nos presenta a un Machado preocupado por la decadencia de España y la necesidad de una regeneración moral. Escribía: estos días azules y este sol de la infancia. Si bien esta última cita se atribuye frecuentemente a sus últimas anotaciones antes de morir en el exilio, se ha convertido en símbolo de la nostalgia por un país que se desangraba en una guerra fratricida. Este anhelo de recuperar la pureza y la esperanza de la infancia se relaciona con un ideal ético de solidaridad y responsabilidad compartida. La apuesta de Machado por la educación, expresada en Juan de Mairena, se ve como una vía para el desarrollo de la conciencia crítica y la creación de una sociedad más justa. Allí defiende la importancia de enseñar a pensar, a cuestionar y a dialogar, cualidades que consideraba indispensables para construir un futuro mejor. Dentro de su filosofía, Machado se muestra escéptico frente a los dogmatismos y a las verdades absolutas. En su búsqueda de la verdad, huye de los sistemas cerrados y de las ideologías inflexibles. Esto se hace patente en sus proverbios y cantares, donde encontramos sentencias del tipo: todo necio confunde valor y precio. Aquí cuestiona la tendencia del ser humano a medirlo todo en términos de utilidad o riqueza. El escepticismo de Machado no es una actitud derrotista, sino una invitación a la humildad intelectual. Debemos reconocer la limitación de nuestro conocimiento y atender la voz de la conciencia poética, que puede iluminar aspectos de la realidad que el mero raciocinio no alcanza. Además, en Juan de Mairena se percibe la ironía y la autocrítica como métodos pedagógicos y filosóficos. El mismo Mairena insta a sus alumnos a desconfiar de las fórmulas hechas y a cultivar la duda creativa. Así dice: mis sentencias sobre la vida os servirán de muy poco si no os acostumbráis a juzgarlas con la propia vida. Escribe Juan de Mairena, alter ego de Machado. De esta manera, la filosofía de Antonio Machado se constituye en un ejercicio de autoconciencia que rechaza la arrogancia intelectual y la apuesta por la exploración constante de la experiencia. En la cosmovisión machadiana,
la muerte es el horizonte inevitable ante el cual el ser humano se define. No se trata de un final estático, sino de un tránsito hacia lo desconocido que dota de intensidad a la vida presente. Con frecuencia, sus versos evocan la fugacidad de la existencia, pero al mismo tiempo subrayan el valor de cada instante. En un fragmento de Soledades leemos: yo escucho los cantos de viejas cadencias que los niños cantan cuando en corro juegan y escucho sin oír la voz de la tierra. Aquí la melodía infantil y el juego contrastan con el silencio profundo de la tierra, que representa el enigma de la muerte y el subsuelo de la existencia. El poeta, atento a la cadencia de la vida, se pregunta por el sentido último de nuestro paso por el mundo. En este sentido, la muerte no es un motivo de desaliento, sino un acicate para la autenticidad y la vivencia plena. Aun en la tristeza de su exilio y su muerte cercana, Machado deja testimonio de una esperanza basada en la fraternidad humana y en la belleza que subsiste en cada experiencia vivida con intensidad. La obra de Machado no se adscribe a una visión religiosa ortodoxa ni dogmática. Su concepto de Dios se aleja de la imagen convencional de una divinidad personal para acercarse a una idea más abierta de trascendencia. En su poesía, la inquietud espiritual se manifiesta con la constante pregunta acerca de la existencia del ser, la persistencia del alma y la posibilidad de una realidad que supere a la inmanencia cotidiana. Más que hablar de un Dios concreto, Machado explora el misterio de la vida y la conexión profunda que el hombre puede establecer con un orden trascendente. Un ejemplo de esta búsqueda se aprecia en el poema Anoche cuando dormía, de Campos de Castilla, donde escribe: anoche cuando dormía soñé bendita ilusión, que una fontana fluía dentro de mi corazón. En estos versos el poeta experimenta la presencia de una fuente interior que fluye en su corazón, símbolo de una verdad íntima y misteriosa. Esta agua que brota representa la vitalidad que conecta lo humano con la posibilidad de trascender lo meramente material. El sueño, calificado como de bendita ilusión, subraya tanto la sorpresa como la alegría que produce la intuición de una dimensión superior de la existencia. Otro ejemplo se encuentra en sus reflexiones sobre la eternidad, a menudo unidas a la fugacidad del tiempo. En muchos de sus poemas, la eternidad no es un lugar fijo más allá de la muerte, sino un presente profundo, un instante que puede abarcarlo todo. En su composición La Saeta, aunque se relacione con el fervor popular andaluz, subyace la inquietud sobre el sentido último de la devoción y la conexión íntima con Cristo. El poeta, al manifestar su preferencia por el Jesús que anduvo en la mar, apunta a una religiosidad más cercana a lo humano y cotidiano que a la exaltación de la pasión sangrienta, en la búsqueda de un Dios que dialogue con el dolor y la esperanza humana, sin la necesidad de gestos grandilocuentes. Otra base de su pensamiento filosófico es el amor. El amor es un elemento esencial y transformador de la experiencia humana. Lejos de quedar reducido al sentimiento romántico convencional, el amor en su obra se convierte en fuerza motriz del cambio interior. A través del amor, el individuo se vincula con otro ser, pero también se reconecta consigo mismo de un modo más auténtico. El amor de pareja, la amistad y la compasión son manifestaciones de un mismo poder que ilumina la conciencia. En Soledades, uno de los primeros libros de Machado, aparecen poemas que reflejan la nostalgia y el anhelo de un amor perdido o idealizado. El amor hacia Leonor, su joven esposa fallecida prematuramente, marca profundamente su vida y su poesía. Su muerte, con apenas 18 años, dejó en el poeta una herida indeleble que lo llevó a buscar en su recuerdo una fuente de consuelo y un motivo de introspección sobre la fragilidad de la existencia. En la filosofía de Machado destaca también el silencio. El silencio se erige como una categoría primordial que hace posible la creación y la contemplación. Lejos de ser una ausencia de palabras, el silencio se vuelve un espacio fértil para que surja la intuición poética y la reflexión filosófica. En muchos de sus textos, Machado reflexiona sobre la necesidad de callar para escuchar la voz interior y a la vez captar la música del mundo exterior.
Un ejemplo ilustrativo lo encontramos en el poema Yo voy soñando caminos, de Soledades, aunque no menciona explícitamente el silencio. La atmósfera de introspección que el poeta describe, con un caminante que se sume en sus pensamientos, evoca la importancia de la quietud y la soledad para encontrar significados más profundos. El yo poético se sumerge en un paisaje silencioso, donde el ruido del mundo cotidiano desaparece y deja espacio a la reflexión sobre la vida, la memoria y la identidad. En los aforismos de Juan de Mairena, Machado subraya la necesidad de la pausa reflexiva frente al bullicio de las ideas preconcebidas. Para él, en el silencio, maduran las palabras que realmente merecen ser dichas. Esta actitud se conecta con su propia concepción de la poesía como un ejercicio de introspección, donde el poeta debe primero escuchar la voz que proviene de su interior para luego traducirla en versos. El silencio entonces no es un vacío, sino un receptáculo donde germina el pensamiento más profundo. Además, el silencio se relaciona con la humildad intelectual. Machado desconfía de quienes hablan demasiado y creen poseer la verdad absoluta. La palabra poética es también para Machado el instrumento esencial para desvelar la verdad interior y la realidad circundante, para desvelar la filosofía. La poesía no es una mera ornamentación estética, sino un modo de conocimiento que involucra la subjetividad del poeta y a la vez sintoniza con la experiencia colectiva. En su prólogo a la segunda edición de Soledades, Machado insiste en que la poesía debe buscar la autenticidad, alejándose de la retórica vacía y rescatando la voz profunda que habita en cada ser humano. La palabra poética en Campos de Castilla cobra un matiz paisajístico y social. Machado retrata la sobriedad de la meseta castellana y a través de un lenguaje sencillo y directo construye símbolos que apelan a la universalidad. Por ejemplo, en Campos de Soria, el poeta describe la dureza y la belleza de la tierra buscando la imagen justa que transmita la emoción íntima y la realidad externa en un solo golpe de vista. Así dice, he visto campos grises, pardos, rojizos, al declinar la tarde, sumidos en la nieve. Esta precisión en la elección de las palabras permite al lector participar de la experiencia casi sensorial del paisaje, al tiempo que descubre la conexión entre la naturaleza y el estado de ánimo del poeta. La palabra poética, según Machado, conecta lo concreto con lo universal, lo individual con lo colectivo. Su preocupación ética y estética hace que el lenguaje no se quede en la mera descripción, sino que busque la esencia de las cosas. El temblor poético, afirma, nace de la subjetividad, pero apunta hacia una verdad que puede compartirse y resonar en el interior de otras personas. Cuando Machado escribe nuevas canciones o reflexiona en Juan de Mairena, incide en la idea de que el poeta debe mirar la realidad con atención, con humildad y asombro. Sólo así podrá decir el mundo de manera nueva, revelando dimensiones que de otro modo quedarían ocultas. Machado concibe también la poesía como un ejercicio de responsabilidad, pues el poeta no solo expresa su mundo interior, sino que testimonia la realidad social y humana que lo rodea. La palabra poética se hace puente entre el interior del hombre y el colectivo, rescatando el sentir común y proyectándolo hacia un horizonte de valores universales como la justicia, la solidaridad y la comprensión mutua. Machado también aborda el amor en su dimensión colectiva, entendiendo que la empatía y la solidaridad son fundamentos para una renovación social. En la figura de Juan de Mairena, su alter ego literario, se insiste en la importancia de amar al prójimo no como consigna religiosa o moral, sino como una manera de compartir la alegría y el dolor de los demás, reconociendo así la humanidad común. El amor, en este sentido, unifica y trasciende las diferencias individuales, contribuyendo a un orden social más justo y compasivo. La filosofía de Machado, recreada en su poesía, sus aforismos y sus reflexiones en prosa, continúa ejerciendo todavía hoy una influencia profunda
en la literatura y el pensamiento hispánico. Su insistencia en la introspección, en la conciencia del tiempo que fluye y en la búsqueda de la autenticidad interior y en la crítica social a la educación, resuena con las preocupaciones existenciales de nuestro presente. El núcleo de su pensamiento se sustenta entre el yo aparente y el hombre que siempre va con nosotros, quien atesora las verdades ocultas de la vida y se expresa por medio del lenguaje poético y la contemplación reflexiva. En este diálogo interno se prolonga la contemplación del paisaje, que se erige en metáfora de la continuidad histórica y de la trascendencia de la vida. La humildad intelectual de Machado, la apertura a la duda y la sensibilidad ética caracterizan igualmente su legado. Su pedagogía, como hemos visto, plasmada en Juan de Mairena, nos recuerda la importancia de educar en la reflexión crítica y en la creatividad. La dimensión social de su pensamiento se evidencia en su compromiso con la regeneración moral de España y con la dignidad humana. ¿Y a ti, qué te parece la filosofía de Machado?